Buenas tardes a todos, gracias por venir. Simplemente darle la bienvenida, presentarle a nuestros visitantes ilustres. Solo quería contarles que hace un mes más o menos Marquitos me trajo a Santiago, el autor del libro que hoy presentamos, y se sentó, sacó el libro. Cuando vi el libro decía ¿de quién es Boca? Y ya me compró el título, porque ¿de quién es Boca? ¿Quién nos representa? ¿Qué somos? ¿Quién es el dueño de esta pasión que tenemos todos, no es cierto? El título interpela el libro. Después, cuando lo leí, no hizo más que afirmar lo que yo pensaba de quién es Boca, ¿no? Pienso que todos los que estamos acá tenemos idea de quién es Boca. ¿A quién pertenece Boca? Y yo pienso que Boca pertenece, por ejemplo, a la gente que hace un mes atrás, por ejemplo, pasamos la película de Nuestra Raulito, en este Salón Filiberto, con un lleno completo, en una noche llena de emociones. Boca también es de quien, por temporada, en nuestra pileta, beca a 300 chicos del barrio, en forma gratuita, chicos que nunca tienen nada y que en su ADN van a tener para toda la vida el hecho de haber pasado sus veranos lo más feliz posible en la pileta de Boca, con profes que les pone Boca y con la alimentación que le da Boca. De ellos también es Boca. Boca también es de la gente que bajamos como socios honorarios de este club, a quien no nos representaba con ningún honor, represores, dictadores, y quien también hicimos honorarias a abuelas y madres de Plaza de Mayo. Boca también es de quien hizo más de 200 socios honorarios combatientes de Malvinas, dándole simplemente la caricia y las gracias eternas, el honor eterno por haber defendido nuestra patria allá en el sur lejos, y dándole por lo menos la posibilidad de, siendo honorario, no haber pagado más su cuota, con derechos institucionales. Los socios honorarios de Boca, excombatientes, votan en el club. Así que nosotros tenemos una acabada idea más o menos de quién es Boca. Pero Santiaguito lo puso en un libro que me conmovió, porque yo he vivido prácticamente toda la historia que dice el libro ese. Y los hechos encadenados que marca el libro es impresionante. Porque nosotros lo vivimos de manera independiente, un año, otro. Si juntamos todo eso, es muy fácil saber quién nos representa y de quiénes somos lo que somos de Boca. Boca tiene una raíz popular, Boca tiene un enclave afectivo de corazón con este barrio. De Boca también son los vecinos que aún no eran socios de Boca y se venían a bañar al club cuando en sus casas no había agua caliente. Boca también es solidario cuando se prendió fuego un conventillo acá en La Boca y salimos corriendo a bancar a la gente, a darle dentro de lo que un Boca puede, a bancar cuando la gente queda en la calle o queda expuesta a los rigores que nos toca vivir, sobre todo en este barrio. Así que sin más, y darle las gracias a todos por venir. Boca justamente de ustedes, porque hoy no juega Boca. Para algunos Boca es un ratito los domingos, 4 o 5 horas, una previa, el partido y el post. Lo que veo acá, transitamos las venas del club todos los días, porque nosotros somos de Boca a las 24 por los 7 días de la semana. Los socios que no son, aquellos que vienen nada más que a ver el partido, también son de Boca y son hinchas, pero me parece que el club le pertenece también a quien con orgullo enumera todas estas causas que enumeré yo, que es lo que me parece a mí y creo que nos parece a todo lo que es el club y que es Boca, de quién es Boca. Le voy a pasar el micrófono a Gaby. Muchas gracias por estar acá. Estamos todos muy contentos y muy emocionados, los 4 que estamos acá arriba, muy emocionados
porque ahora voy a presentar a cada uno, por supuesto, pero sobre todo y ante todo, todos nosotros somos hinchas de Boca, así que estamos muy emocionados de estar acá en La Bombonera, en nuestra casa, en nuestro club, en este salón que representa tan bien al barrio. Gracias por venir, está repleto este salón. Primero me voy a presentar yo, soy Gabriela Pepe, soy periodista política, así que este libro me interesa particularmente, pero sobre todo soy hincha de Boca, soy socia de Boca hace 25 años, así que bueno, acá estamos en este día tan especial. Primero, gracias y felicitaciones a Santiago Allende, que le vamos a dar un gran aplauso. Ya está emocionado, Santiago. Bueno, Santiago, que es historiador, que es docente, que es, investigador y que se puso a hacer este libro básicamente porque combina sus dos pasiones. Va a estar también Julia Rosenberg, que está sentada acá a mi izquierda, que es historiadora, docente también, autora de muchos libros, hincha de Boca. Y también Martín Coan, doctor en letras, ensayista, escritor, bueno, un lujo total estar acá esta tarde. Y a modo así de introducción, yo tengo todo el libro marcado, para que vean, me hice una tarea, porque bueno, está muy interesante. Hay algo para mí que sobrevuela permanentemente el libro que escribió Santiago, que tiene que ver, es esta cuestión de quién es Boca y sobre todo, qué es ser de Boca. Como decía recién Alejandro, que me olvidé de agradecer, ¿no? Bueno, obviamente a la dirigencia del club, Alejandro, prosecretario del club, también a la Secretaría de Cultura, gracias por permitirnos estar acá. Esto de qué es ser de Boca, si ser de Boca es un ratito del partido, sufrir, estar al día siguiente bajón porque perdió Boca, o estas últimas semanas que estamos bárbaros, ¿no? Allá arriba nos agarró, salió el sol para todos, estamos todos muy contentos. Si es eso solo o si hay algo más en ser de Boca, ¿no? Esta disputa, esta batalla cultural entre el ser plebeyo, el origen popular, el vínculo con el barrio, y voy a citar algo que dice Santiago en el libro, el modelo que más representado por la gestión de Macri, que tiene que ver con un club europeizado, hegemónico, desligado del olor barrial. Creo que todos los que estamos acá estamos reivindicando, ¿no?, esto de el origen popular y plebeyo de este club, pero bueno, permanentemente se ve en el libro esta disputa por la identidad que se ve en distintas etapas y que está representada por distintas cuestiones, por el modelo de gestión que se implementa en cada etapa y también por la batalla sobre este templo, ¿no?, en el que estamos, la batalla por La Bombonera, el mudarse, no mudarse, quedarnos acá, cuán importante es para todos nosotros seguir estando acá, que la cancha siga estando acá. Bueno, así que un poco como disparador y para que todos podamos empezar a charlar, me pregunto, ¿no?, si este ser de Boca, ¿cuánto se puede separar de la reivindicación política de este modelo plebeyo y popular? Bueno, le voy a dar la palabra primero a Julia Rosenberg. Bueno, hola, ¿cómo andan? Estoy muy contenta de estar acá, así que agradecer a Santiago por haberme invitado a presentar este libro. No vengo en carácter de especialista, sino en carácter de hincha. Aviso porque acá hay personas que han escrito sobre Boca y que han investigado y demás. No es mi caso, sino que sencillamente voy a hacer una lectura del libro de Santiago, contarles un poco de qué va el libro de Santiago.
Fundamentalmente eso, porque si me tengo que largar a hablar de Boca voy a decir cosas torpes y termo y cabeza dura, entonces prefiero manejarme con el libro. Lo primero que quiero decir es que el libro de Santiago pertenece a una colección de una editorial, que es la editorial Futurock, una colección de historia, que nace con la voluntad de que la historia no quede, la narración de la historia no quede como un reducto de especialistas que se comunican entre muy pocas personas, sino la idea de que la historia en nuestro país es parte de la discusión pública, ¿no? Y la colección tiene la voluntad de intervenir entonces en discusiones públicas desde una mirada en la historia. Lo que se suele llamar divulgación, ¿no? Una narración sobre la historia que pueda hablar con un amplio público. Bueno, Santiago se lo tomó muy a pecho y quiso hablar nada más nada menos que con la hinchada más grande de la Argentina, así que hay un punto a favor en haber elegido este tema. Algunas cosas que me interesan decir del libro, voy a tratar de hacerlo rápido, solamente para invitarlas a que lo lean. La primera es que Santiago traza, el libro se llama ¿De quién es Boca? Una historia política del club. Y el libro traza como una especie de paralelismo entre la historia nacional y la historia del club. Pero lo más interesante me parece es que Santiago no usa la historia nacional como contexto de lo que pasa en el club, sino que la historia de nuestro país y la historia del club están completamente entramadas. No solo por lo más obvio quizás que podríamos pensar, que es que un presidente de Boca fue presidente de la Nación, sino porque me parece que está debajo de este libro, o por lo menos yo lo leí así y abono a esto que piensa Santiago, que es que hablar de Boca es hablar del país. Que pensar a Boca, pensar sus desafíos, pensar sus problemas, es también pensar los problemas y los desafíos de la Argentina. Incluso para aquellos que no son de Boca, porque los que no son de Boca son anti-Boca. Entonces, como el mundo Boca, incluso los anti-Boca, de alguna manera permiten pensar algo de la Argentina sin dudas, ¿no? Entonces este cruce entre historia nacional e historia del club me parece que es algo muy interesante. Una segunda marca que me interesaba poner, subrayar, es que el título del libro es una pregunta. ¿De quién es Boca? Y que el título sea una pregunta me parece que es un gesto muy lindo porque es una invitación a pensar con Santiago. Es una invitación que Santiago le hace a los lectores a que pensemos con él este problema, este dilema acerca de quién es Boca. Y no está del todo resuelta la pregunta en el libro. Por supuesto, Santiago tiene una marca muy fuerte en la lectura que hace de la política del club de los últimos, sobre todo de los últimos 20, 30 años, 40 años, pero no está cerrada esa pregunta y eso me parece muy interesante porque habilita a que sigamos pensando y sigamos discutiendo entre los hinchas de Boca respecto de esto. Pero además porque Santiago marca algo, y está muy claro hacia el final, y un poco lo traía Gaby recién, la idea de que hay algo en Boca que sigue estando en disputa. Santiago dice el alma bostera, creo que dice boquense, yo digo bostera, el alma bostera. Sigue estando en disputa eso. No es que por perder o ganar una elección eso ya se salda, sino que lo sabemos todos los días, todos los partidos, eso sigue estando en disputa. Y esto es algo interesante porque quiere decir que la identidad de Boca no es algo estático, sino que es algo dinámico, algo que nos convoca día a día a seguir disputando esa identidad, a seguir peleando por esa identidad. ¿Hacia qué sentido le damos a esa identidad? ¿En qué se basa esta disputa? Lo digo rápido. Fundamentalmente en los últimos años hay muy claramente dos proyectos políticos en el club. Uno que estuvo 24 años en la gestión, sumando las gestiones de Mauricio Macri y las de Angelici, que, dice Santiago, vinieron a trastocar los pilares tradicionales del club, ¿no? Un club de barrio, una asociación civil que de pronto vio interrumpida esa lógica por diferentes elementos que esta gestión de 24 años empezó a incorporar. Por ejemplo, dice Santiago, el Fondo Común de Inversión, ¿no? La terciarización de distintos aspectos del club como el museo, ¿no? Es decir, diferentes elementos que fue aportando esa gestión de 24 años que tenían una lógica empresarial más que la de un club de barrio. Es decir, el club como una máscara para, por ejemplo, hacer negocios, ¿no? Una máscara para hacer un trampolín político, como efectivamente
sucedió. Lo dice, casi todos los apartados tienen muy buenos epígrafes que Santiago usa de citas de diferentes personas, son muy interesantes de recorrer, y me marqué dos. Uno de Julio Roberto Pérez, que formó parte de la comisión directiva de la gestión de Mauricio Macri, que dice: creo, sin temor a equivocarme, que ese fue un quiebre entre un gran club de barrio con trascendencia nacional para transformarse en una empresa, ¿no? Eso es el resumen de lo que para él fue la gestión de Mauricio Macri del club. Transformar esto, que era un club de barrio con trascendencia nacional, en una empresa. Santiago detecta que a partir del año 93 es que Macri empieza con sus intentos de privatizar el fútbol argentino, permanentes intentos, que al día de hoy, insisto con esto, todavía no están saldados esos intentos. Por eso me parece que es interesante la pregunta y que no esté del todo resuelta, porque es un conflicto que sigue abierto. Va a decir, en esto que decía Gaby del modelo europeo, en otro de los epígrafes, cita Santiago a Macri, que dice: en la Argentina no se puede seguir sin ese vehículo que ha permitido el desarrollo del fútbol italiano, español y también el fútbol americano en los Estados Unidos. Son todas sociedades anónimas que a través de grupos empresarios toman diariamente decisiones económicas de las cuales se hacen responsables, poniendo su servicio y patrimonio al servicio del crecimiento de la institución, ¿no? Es decir, el modelo es o el europeo o el norteamericano, y de las sociedades anónimas, ¿no? El de las sociedades anónimas. Bajo esta idea de que el capital privado es el único que puede ser eficiente en una gestión. El único que puede ser eficiente en una gestión, pero además en esta cita se agrega algo que después Santiago va a contar que se intentó imponer, que era esta idea de que para poder ser dirigente hacía falta tener X cantidad de capital propio. Un intento, no tan sofisticado, bastante burdo, por cierto, no de calificar el voto, sino de calificar a los representantes. ¿Quiénes pueden ser representantes? Los que tienen riqueza. No puede ser dirigente alguien que vive de su sueldo, por ejemplo, ¿no? Claro, en las sociedades anónimas, según entendí a partir del libro de Santiago, cuanto más capital tiene una persona, más peso tiene su voto. Con lo cual estamos hablando de un modelo que va en contra del principio democrático básico, constitucional diría incluso, de la República Argentina. Bajo esa gestión, como sabemos además, bueno, hay varios deportes que fueron eliminados porque no rendían, porque claro, la lógica es la del rendimiento, tienen que ser lucrativos, tienen que dejar algún tipo de ganancia. Se intentó mudar la Bombonera, como decía, estuvo el proyecto de mudar la Bombonera, como decía Gaby, y sobre todo la Boca fue asociado a un partido político. Claro, el gran tema es que ese periodo, parte de ese periodo, como sabemos, fue acompañado de grandes éxitos futbolísticos, con lo cual hay una pregnancia en la memoria popular bostera de esos años que es compleja, ¿no? Que es compleja, ciertamente. Por eso una respuesta posible a la pregunta que propone el título de este libro, para mucha gente podría ser que Boca es de quienes llevaron a Boca al mayor tiempo de éxito, ¿no? A esa dirigencia. ¿Quién hizo ese Boca campeón de los títulos mundiales que consiguió en ese momento? ¿Es la dirigencia? ¿Son los jugadores? ¿Es el cuerpo técnico? ¿De quién es ese momento glorioso de Boca? Bueno, eso está en disputa todavía. Y la memoria que se instale sobre ese periodo no es cualquier cosa. Porque dependiendo de cómo respondamos eso que se pregunta Santiago sobre ese momento, también va a interferir en las preguntas que nos hacemos en este presente. Lo muy potente de Boca, voy a decir algo obvio, pero Santiago lo remarca en el libro, así que lo voy a remarcar con él, es que la derrota de ese proyecto político vino de manos de un hijo de ese proyecto político, el reverso, ¿no? La cara de la otra moneda, casi como una mitología griega, ¿no? El hijo que se devora. Y me voy a meter en una cosa muy historiadora, pido disculpas, pero no puedo evitarlo, pero cuando leía el libro de Santiago me venía todo el tiempo esto a la cabeza. Durante mucho tiempo, y diría se sigue pensando en la Argentina, se sigue discutiendo cuál es la excepcionalidad argentina, qué es lo que nos hace particulares del resto de las naciones.
Bueno, durante mucho tiempo eso se respondió con la idea de que lo particular en la Argentina era la tierra, ¿no? Esta idea de que se planta una semilla en cualquier maceta de la Argentina y crece algo. Bueno, eso llevó a que la Argentina, agroexportadora, ¿no? Lo que se suele decir, la mayor potencia del mundo, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, pero hay otros que responden otra cosa ante esta pregunta, que no es la tierra. Porque claro, además, cuando se pone el acento en la tierra y no en las personas, es quién produce la riqueza, la tierra nada más. Bueno, hay otras personas que responden que la particularidad argentina no está en la tierra, sino en el pueblo, sino en la sociedad argentina. Con una característica que un historiador que si supiera que lo estamos citando en La Bombonera se mataría, que es Tulio Alperindongui, pero no importa, lo voy a citar igual, que con cierta idea de que hay un plebeyismo en la Argentina. ¿Qué quiere decir un plebeyismo? Que ciertamente nuestra sociedad tiene una cosa igualitaria. ¿De dónde viene esto? No me voy a meter demasiado para no hacerlo largo, pero lo digo rápido. En la época virreinal, la época de la colonia, ¿dónde hay grandes virreinatos? Perú y México. Entonces ahí se arman sociedades de castas, donde está establecido qué puede y qué no puede hacer cada segmento de la sociedad. Bueno, en estas tierras el virreinato fue muy chiquito, 20 años, 30 años, con lo cual, dicen algunos autores, la sociedad que se establece en estas tierras es más bien igualitaria. Hay un artículo muy interesante de Guillermo O'Donnell, un politólogo de los 80, que tiene un título muy interesante que es ¿y a mí qué mierda me importa? El artículo trabaja básicamente con habitantes de Río de Janeiro comparados con habitantes de la ciudad de Buenos Aires, la idiosincrasia de cada habitante, el carácter. ¿Qué ve él en Río de Janeiro? Que cuando un habitante de Río de Janeiro va a un bar, hace un trámite, diferentes cosas que se hacen en la vida, cuando una autoridad le dice, momentito, ¿usted sabe quién soy yo? El habitante de Río de Janeiro baja la cabeza, se va, sigue con lo suyo. Lo que ve Guillermo O'Donnell, lo que pasa acá cuando alguien le dice a otro, ¿vos sabés quién soy yo? El otro le responde, ¿y a mí qué mierda me importa? Marcando de alguna manera que las jerarquías, la autoridad, es más compleja de establecer en esta sociedad. Voy a leer una cita que quizás conozcan. Tiene dos piernas, tengo dos piernas. Él tiene dos brazos, yo tengo dos brazos. Él tiene una cabeza, yo tengo una cabeza. Somos iguales. Él es Mauricio, yo soy Román. Es como si en Román se resumiera la esencia de lo que estamos queriendo decir, y esto que es muy de la Argentina, o se puede pensar para la Argentina, es muy de Boca. Es muy de Boca. El presidente que más títulos ganó en nuestra historia fue cuestionado permanentemente por Maradona, por Bianchi, por Román. Bueno, eso algo nos dice de quién es Boca. Para ir cerrando, quiero decir esto habita en Boca por la extracción popular de sus ídolos, sin dudas. Esto habita en Boca por su origen, por su barrio, por su cancha, sin dudas. Pero esto habita en Boca también por la hinchada. Esto habita en Boca también por sus hinchas, por ser el jugador número 12. ¿Qué quiere decir que la hinchada es el jugador número 12? Que no somos espectadores pasivos de un espectáculo que sucede y que no nos interesa lo que pasa, sino que la hinchada de Boca es protagonista de lo que pasa en cada partido. Santiago en el libro habla de cabildos abiertos, de lo que sucede en la cancha con la hinchada, que además la tenemos muy cerquita, pasa todo muy cerca. Y me parece que esto se ve también en cómo se dirimió en las últimas elecciones, cuando la oposición quiso embarrar las elecciones, a qué elementos, a qué herramienta acudió al sistema judicial. ¿A qué herramienta acudió el hoy oficialismo? A la movilización popular. Eso también nos habla de la importancia que tiene lo popular en Boca y fundamentalmente en este proyecto político de Boca. Finalmente decir que si esto es así, si en Boca es muy importante y tiene un protagonismo lo popular, es porque Boca es un club. Es porque Boca es una asociación civil sin fines de lucro, donde la comunidad y el bien común es mucho más importante que el individuo.
Bueno, no, y para no hacerlo tan largo, básicamente decir que esta pregunta que plantea Santiago también se responde, de otra manera se responde, diciendo que el club es de los hinchas, que el club es de los socios y que Boca es grande por su gente. Muchas gracias. Después vamos a retomar un poco el tema del protagonismo de la gente de Boca a lo largo de la historia, en distintas etapas, ¿no? Digo, para el compromiso con lo que en su momento fue el intento por hacer la ciudad deportiva, el compromiso para salvar a Boca de la quiebra, para salvar el remate de la Bombonera, que de eso también habla Santiago en el libro, y el compromiso popular y de la movilización en las últimas elecciones. Pero bueno, ahora le vamos a dar paso a Martín para que él nos conteste de quién es Boca. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes. Agradezco mucho a Santiago, a Futurock, la invitación, la posibilidad de estar acá, y agradezco a Boca mi vida entera. Julia acaba de citar a Tulio Alperindongui, yo ahora voy a citar a Borges, de manera que hoy es un día muy importante para la historia y para la literatura argentina. Ellos ya habían llegado a Berkeley o a Oxford, hoy llegaron a Boca Juniors. Voy a leer un texto. Y ditusaingo estuvimos. Claro. Una cosa es hacer política en Boca y otra es hacer política con Boca. Una cosa es hacer política para Boca y otra es hacer política a través de Boca. Una cosa es valerse de la política y usarla para Boca y otra es valerse de Boca y usarlo para la política. No son juegos de palabras ni apenas cuestión de matices. Son diferencias tajantes, son diferencias rotundas y muy fáciles de reconocer, por cierto, en los proyectos y las candidaturas que se acercan o rondan el club. ¿De qué se trata en cada caso? Porque queda claro en el libro de Santiago Allende que Boca Juniors es algo demasiado importante, que tiene demasiada relevancia en la historia social argentina, como para suponer que pueda quedar meramente a un lado de la vida política del país. El asunto es considerar con qué formas y bajo qué intereses se plantea esa relación. El recorrido es claro a lo largo de quién es Boca. Desde la visión de los clubes como islas democráticas, aún bajo las dictaduras militares, hasta las restricciones planteadas por Mauricio Macri contra el derecho a ser dirigente del club, pasando por los proyectos truncos de Alberto J. Armando o la crisis institucional, en el sentido cabal de esos términos, no en la versión hueca y banal de los actuales operadores de los medios, de Noel o Corigliano. Santiago Allende subraya en Boca lo cito, posibilidad de albergar todos los orígenes sociales bajo una misma identidad. De eso se trata, en efecto. Es lo propio de los grandes fenómenos de masas y lo que esa clase de fenómenos suscita. Distintos orígenes sociales, sin duda, desde los sectores socialmente más humildes hasta algunos millonarios. Pero al denominarnos, no nos decimos millonarios, nos decimos ceneices, nos decimos bosteros. Por ahí pasa nuestra historia y ahí se juega nuestra identidad. En este barrio y en sus inmigrantes, en esta cancha y en su barrio. Santiago Allende lo detecta muy bien. Hay quienes hasta se avergüenzan de Boca, de que sea como es, y pretenden que no lo sea para sentirse bien siendo de Boca. No falta en algunos de ellos, un sesgo incluso racista. Valoran y juzgan según un color de piel. Uno así fue presidente del club y después del país. Hay quien se decidió a cambiarse de equipo
porque vino un jugador determinado. Hay personas impedidas para el amor, negadas para la lealtad, incapaces para la pasión, y ni Boca les permitió ponerse a salvo de semejantes limitaciones. Uno así es presidente del país y destrata al presidente del club. Yo lo considero todo un honor para el club. No estamos romantizando, no. Y si estuviéramos romantizando, ¿qué? En la palabra romantización resuena la palabra romance. Y de paso, ¿por qué no? Se alberga un nombre, Román. El fútbol mueve demasiadas cosas. El fútbol mueve demasiado dinero como para que se pretenda preservarlo en pureza de la máquina mundial de hacer negocios. Pero, de nuevo, la diferencia es clara. Una cosa es hacer negocios en Boca y otra es hacer de Boca un negocio. Una es traer y vender jugadores, gestionar sponsors, montar giras, y otra es usar a Boca para llenarse de plata. Y no es cierto que los ricos, por ser ricos, no vayan a proceder así, porque no hay nadie más insaciable que un rico cuando de hacer plata se trata. Santiago Allende desarrolla muy bien a lo largo de quién es Boca, cómo y cuándo, y sobre todo quiénes procedieron de una manera o de otra. Puestos a despreciar, como suelen, nos suponen enceguecidos por el fervor del amor a un ídolo. Dan por hecho que ellos razonan y nosotros no. Pero el amor y la razón no necesariamente se oponen. El desamor del especulador sigue en cambio una vía diferente. Amamos a Boca y razonamos. Distinguimos un club de una empresa. El que concibe todo como una empresa, en todos no ve sino empleados, empleados que le pertenecen, así se llamen Carlos Bianchi, Román Riquelme o Diego Maradona. Distinguimos clubes de empresas y apreciamos la función social que los clubes pueden y deben tener y han tenido a lo largo del tiempo. A quienes solamente el dinero les despierta alguna pasión, lo precisan para involucrarse en el tema. Miran Boca y lo que ven es la oportunidad de invertir y rentabilizar. No fue eso lo que trajo resultados deportivos. Si la historia se revisa a conciencia, como Santiago Allende lo hizo. La pasión por Boca se sostiene en Boca. No precisa aditamentos, no se sujeta a condiciones, no depende de quién esté, existe por encima de todo. Nadie es la patria y todos lo somos. Es una frase de Borges. ¿De quién es Boca? De nadie, y por eso mismo, de todos nosotros. No tiene un dueño y pretendemos que no lo tenga, para que siempre sea como es de todos los que lo queremos. Vamos a escuchar un poco al autor del libro, que está bastante emocionado, a Santiago. Le quiero agradecer primero también a Futurock Libros por la organización del evento. Recordarles que vamos a sortear libros al final. Y también estaría bueno, Santiago, que cuentes un poco, por ahí te sirve como puntapié, pero a mí hay un episodio que vos relatás en el libro muy interesante que tiene que ver con el momento en el que se cambia el nombre del estadio, de Camilo Sichero a Alberto J. Armando, y que proviene de justamente algo que tiene que ver con el modelo que buscaba
Mauricio Macri para el club, ¿no? Que es justamente cuando la asamblea rechaza, pero patea de alguna forma, darle el gerenciamiento del club a una multinacional en un momento que Boca había ganado absolutamente todo, ¿no? Un momento de gloria total después de la Intercontinental con el Real Madrid, creo que es, ¿no? Y tiene que ver con una forma de pensar el club, con un modelo pensado para el club, que Julia decía, Macri hizo muchos intentos por llevar las empresas al fútbol, no solamente a Boca, ¿no? Sino distintos intentos, cuando intenta comprar Deportivo Español, cuando intenta llevar las sociedades anónimas a la AFA y rebota, y por último lo intenta acá en nuestro club. Pero bueno, Santiago, si te parece, si te sirve de puntapié eso, que puedas contar un poco ese episodio, y también para contar ¿cómo pensaste el libro, ¿no? ¿Con qué modelos? Bueno, muchas gracias. Tal como decías recién, Gaby, estoy muy emocionado. Es un sueño haber escrito este libro y presentarlo acá, en la cancha, en el templo, es increíble. Qué difícil, ¿no? Seguir hablando después de todo lo que dijeron Julia y Martín, pero vamos a hacer el intento. Antes que nada, quería agradecer a la editorial Futurock, a Fede Vázquez, a Julia, que la tengo acá a mi diestra, que me propuso como para formar parte de la colección. Es una colección de historia argentina, con todos los desafíos que implica pensar la divulgación histórica, pensar una escritura que vaya más allá de la lectura entre pares, que es algo que suele pasar mucho. En una presentación que hicimos en la Feria del Libro, otro compañero de la colección, Marcos Schiavi, que había hizo una reescritura de su libro, y dijo, claro, yo había escrito una tesis de doctorado, un libro pensado para ser defendido, y ahora se trataba, con la reescritura en la colección, de un libro pensado para ser leído, ¿no? Qué cosa tan distinta. Entonces, el desafío de pensar públicos más amplios. También quería agradecer muchísimo acá a Ale Veiga, el prosecretario del club, a Marcos Fernández y a Johnny Tea también. Sin ellos hubiera sido impensable esta presentación, así que les estoy muy agradecido. Y a ver, yo me dedico, dentro de todas las rubros que hay al interior de la disciplina histórica, el cruce entre historia y memoria. Cuando estaba empezando a pensar el libro, venía de hacer una muestra en la Biblioteca Nacional sobre una socióloga argentina que se llama Elizabeth Yelin. Yelin escribió un libro que se llama La lucha por el pasado, en donde dice que justamente nosotros abordamos el pasado, recordamos, y el recuerdo es colectivo. Recordamos con otros, recordamos con otras en ciertos marcos sociales, en ciertas coyunturas, y esas coyunturas tienen sus cambios. Y en ese sentido, entonces, cuando empezamos a pensar el libro, era el año 2023 y eran las elecciones acá en Boca. Y más allá, de la disputa, entre Macri y Román, atrás de estos dos nombres había dos proyectos enfrentados de club, dos proyectos muy distintos. Un proyecto que pretendía la mudanza de la Bombonera, construir otro estadio, jubilar la cancha de Boca, hacer un puente entre las dos canchas. Una cosa bastante propia de alguien que justamente piensa al club como una empresa, incluso financiado por un jeque, a un club pensado como el refugio de un
partido político, a la judicialización de la política, a una campaña que se trató de librar, digamos, más en los escritorios judiciales que en otro lugar, donde empezaron a resonar palabras que tienen una historia y una carga en el club, y a eso vamos a ir, como la palabra intervención. Y del otro lado, la defensa justamente de un club que sea de los socios, de las asociaciones civiles sin fines de lucro, de un club que sea atlético, que tenga, digamos, más allá de la centralidad que tiene el fútbol, que pueda cobijar todas las disciplinas deportivas. Ale comentaba lo de la pileta del club, un club abierto al barrio, digamos, y un tipo, digamos, de dirigente, y ahí me detengo en la movilización del 3 de diciembre, que yo creo que debe ser algo inédito, digamos, en la historia del fútbol, al menos en nuestro país, digamos, de que un candidato a presidente de un club haya generado tamaña movilización, una columna que vino de Parque Lezama hasta acá, el día que iban a hacer las elecciones, el 3 de diciembre, y que, bueno, a causa de esta judicialización se terminó postergando. Bueno, jueces también vinculados a un partido político gobernante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en aquel momento. Y otra frase. Qué impresionante lo de Román con las frases. Me quedé pensando en lo que decía Julia. Tener poder es que la gente te quiera. Yo digo, ¿qué pensador político contemporáneo que es Riquelme, ¿no? Y este año, otra frase, digamos, contra un operador, digamos, del macrismo, cuando hablando, digamos, del color de piel de nuestro presidente, le respondió diciendo: tengo un color de piel normal. Ya está, digamos, no hay mucho más que decir en cuanto a la capacidad, digamos, de lectura, de síntesis, de análisis, de producción de conocimiento que tiene el presidente de nuestro club, que, volviendo a otra frase, digamos, de Diego, cuando decía: yo tengo segundo año de comercial y leo mejor que Macri, nosotros también tenemos, digamos, un presidente que dijo que apenas terminó la primaria, pero me parece que genera bastante más conocimiento y pregnancia con lo que dice que varios otros que se dicen dirigentes políticos, ¿no? Yendo a los nombres, digo, perdón, digamos, si vamos, es un poco disperso, pero vamos a tratar de seguir con un hilo. Cuando en las elecciones del 2023 afloró la palabra intervención, efectivamente Boca tuvo una intervención en el año 84. Muchos medios hoy hablan de crisis. Bueno, crisis en Boca fue la del 84. Un club que en aquel momento estaba endeudado, un club que en aquel momento tenía un plantel profesional que no cobraba, un club que en aquel momento en muchos partidos terminaban jugando jugadores de la cuarta división, un club que en aquel momento tenía una cancha con pedido de remate. Yo en este momento tengo la camiseta de Diego del 81, el 5 de aquel equipo era Ariel Krasowski. El presidente del Montevideo Wanderers, el club de origen de Krasowski, presentó un pedido de remate sobre este lugar, sobre la Bombonera, porque no se le había pagado el pase del jugador. Esa era la situación en la que estaba Boca en aquel momento. Trabajadores que no cobraban. Bueno, el 8 de julio del 84, el día que Boca jugó de local contra Atlanta, conocido como el día, digamos, del fibrón negro, que no es que Boca no tuviera las camisetas estaban en la candela y las tuvieron que ir a buscar para el entretiempo. A Boca quisieron que jugara con, contra Atlanta, digamos, el referee pidió que Boca jugara, digamos, con la camiseta titular, no estaban, terminó jugando unas camisetas de entrenamiento blancas, pintadas con un fibrón negro, con la transpiración, esos colores empezaron a desteñirse al terminar el primer tiempo. Bueno, y en el segundo tiempo llegaron las camisetas de la candela, porque acá sobre el club pesaban también pedidos de embargo. Esa era la situación entonces que tenía Boca Juniors
en el año 84. Porque la camiseta de Boca se transpira siempre. Porque la camiseta de Boca se transpira siempre. En otros clubes los números no se hubiesen borroneado. Gracias, Martín. En el año 86, la cancha de Boca pasa a llamarse Estadio Camilo Sichero. Aquí tenemos a un nieto de Camilo Sichero, a Pablo Batangelo. Él estuvo a cargo del departamento de obras del club cuando la cancha se arregló. Y pensando en los modelos de dirigentes, aquella dirigencia de Boca, en la década del 30, Sichero era el único de sus hermanos que había llegado a terminar una carrera universitaria, era un médico de barrio, vivió toda su vida acá en La Boca, y eran dirigentes que hipotecaron sus casas para poder construir esta cancha. Digamos, cuando lo escuchaba recién a Martín hablando del dinero, ¿no? de quienes se sienten como dueños de un club, quienes tratan como empleados, como un patrón, digamos, a los jugadores, al resto. Bueno, volvamos a Sichero, ¿no? Y Boca, entonces en el año 86, la Bombonera pasó a llamarse Estadio Camilo Sichero durante la presidencia de Alegre y Heller, que durante sus 10 años de gobierno reconstruyeron la economía del club, un club que estaba en concurso de acreedores, empezó a levantar. En el año 87, por ejemplo, la cancha cambió la iluminación, empezaron a hacerse obras, el club empezó a tener planteles competitivos, ganó la Supercopa, ganó el Apertura 92 con el gol de Benetti, y en el año 92 es el año en el que finalmente Boca logra vender la Ciudad Deportiva. Ciudad Deportiva, año 84. Tema de los historiadores, ¿no? Vamos a un momento y siempre hay una necesidad de ir hacia atrás. ¿Cómo se había llegado entonces a aquel año 84? Bueno, el club arrastraba, digamos, una crisis económica, en parte por la, digamos, por la conformación del plantel del 81, vemos un club endeudado en dólares y, bueno, que lo agarró la tablita. Y también, digamos, la Ciudad Deportiva, que finalmente no se pudo terminar de construir el estadio, y en el año entonces 75, que era la fecha en la que originalmente se tenía que inaugurar la cancha, la parte como más social y recreativa de la Ciudad Deportiva estaba terminada, pero no así, apenas unos pilares, la cancha. Vuelvo entonces a Sichero. ¿Por qué, digamos, es importante retener este nombre? Porque en el año 2000, y acá vuelvo a tu pregunta, Gaby, año 2000, para los hinchas de Boca se nos tiene que dibujar una sonrisa al pensar el año 2000. Boca ese año ganó absolutamente todo, campeón de la Apertura, campeón de la Copa Libertadores, dejamos afuera a River, el gol de Palermo, los 2 goles de Palermo contra el Real Madrid, en noviembre de aquel año. Me acuerdo de ese día, estaba en tercer año del secundario. Bueno, son muchos recuerdos que vienen a la cabeza. En aquel año 2000, en donde uno diría, bueno, Boca ganó todo, paralelamente al éxito deportivo, Boca sufrió un intento de gerenciamiento a cargo de la empresa ISL. Gerenciamiento que implicaba entregar prácticamente todo, es decir, entregar los derechos de la televisación, entregar los derechos de comercialización del club, entregar como toda la parte del marketing, del merchandising, todo. Hubo una asamblea en septiembre de aquel año, acá, en donde ese intento de gerenciamiento se frenó y hubo una vieja táctica, digamos, de que si querés que no pase nada, conformar una comisión. Entonces el contrato ese pasó a la comisión directiva para negociar mejores condiciones que no llegaron nunca, y ese le quebró en el 2001 y finalmente
el fantasma del gerenciamiento se despejó. Pero ¿qué pasó en el medio? Mauricio Macri, el día del aniversario de la muerte de Armando, el 27 de diciembre del año 2000, en venganza por aquel frustrado intento de gerenciamiento, decide cambiar el nombre de nuestra casa y ponerle el nombre de Alberto J. Armando, que fue el presidente que trató de mudar la cancha de Boca, de sacarnos de nuestro barrio y de llevar adelante la ciudad deportiva. Es decir, que hoy la cancha de Boca lleva el nombre de aquel presidente que intentó mudarla. Las paradojas de la historia. Los nombres. Qué importante, digamos, pensar sobre los nombres. Hay imágenes que se me vienen. Voy a hacer una pequeña, muy breve lectura de un párrafo, porque pensando en la cancha, Macri, una de las primeras acciones que genera cuando asume como presidente es una reforma en la Bombonera, tirando abajo los viejos palcos e inaugurando los palcos VIP. Y eso se transmitió, fue un remate televisado. Leo un pequeño fragmento del libro. Qué mal que viene Clarín, no los escucho. La señora de Noble debe estar escasa. Mañeto, ¿qué le pasa? Se la van a gastar toda en el deportivo que van a sacar por el diario Le. La Nación, vamos que yo les hice publicidad con el suplemento nuevo. ¿Cuántos años compramos, Ávila? ¿Cómo hicieron tanta plata? ¿Cuánto tardan en hacer un número? Se gana plata en Argentina. ¿100 y 10 años? Total, 235.000, adjudicados al señor Ávila. Cuarta elección, que pase a elegir, por favor. Rosamonte 100. Vamos la yerba. Mazalín sigue sin aparecer. Socma no pone un mango, viejo. Y Banco Río tiene los colores de Boca. Y Vigil sigue en Suiza. Todos los dueños del país. Es decir, el Banco Río, los Pérez Compán, las principales familias yerbateras de la provincia de Misiones, el accionista mayoritario de Texesport, Ávila, el dueño de Editorial Atlántida, Vigil, también parte de las complicidades civiles de nuestra dictadura. Un remate para los dueños del país hecho por uno de los dueños. Yo creo que el remate de los palcos VIP simboliza bastante de lo que fue el macrismo en nuestro club, además de toda la política de tercerizaciones que mencionaba Julia, y también, por otra parte, la presentación de los avales. Todas las elecciones de Macri presidente fueron judicializadas. Todas. Es notable. Es decir, el tema de los avales es algo que atraviesa, como toda su trayectoria política acá, en un claro intento justamente, digamos, de cercenar el derecho a ser elegido. ¿Qué más contrario hay a un club social, a un club en donde los dueños sean los socios, que impedir que esos mismos socios puedan formar parte de la vida política del club? Eso era lo que estaba en disputa en aquel 2023, eso es lo que está en disputa hoy. Por eso también en parte es la pregunta, lo que encabeza el libro, digamos, la idea es que justamente la historia es algo que siempre está abierto, nunca está cerrada la historia, siempre está abierto, y además tanto la historia como la memoria es algo que se construye con los demás. Bueno, estoy muy emocionado, así que prefiero seguir las preguntas de la gente. Les agradezco muchísimo. Me interesaba leerles también sobre el final del libro, que Santiago plantea algo que a mí me parece muy interesante, que es esto que dice:
cómo no caer en la trampa de un discurso que tiene el riesgo de quedar anclado en la melancolía. Con sagacidad, Riquelme planteó que el macrismo quería robar el corazón del club, que lo quería privatizar y entregarlo a capitales cercanos al expresidente, como los provenientes de Qatar. Pero, y acá me parece que es lo más importante para que nosotros también nos lo preguntemos, ¿no? ¿Qué significa hoy que el club es de los socios? ¿De qué hablamos cuando decimos que el club es de los socios? ¿Cómo se puede amplificar y potenciar esa idea? Porque todos nosotros reivindicamos mucho esto de el club nuevamente abierto a la comunidad, esto de abrir la pileta, de becar a los chicos del barrio, de volver a invertir en los deportes amateurs, en los que no dan ganancia. Venimos de ser bicampeones de básquet, cuando era un deporte que estaba completamente abandonado, ¿no? Y que la idea de la gestión anterior era, bueno, si no da ganancia, listo, no tiene sentido. Tenemos hockey que no teníamos. Bueno, yo vengo siguiendo todo lo que va publicando Boca Club, de todas las cosas que se hacen, lucha, todas las disciplinas que hay, que la verdad se están haciendo cosas muy lindas más allá del fútbol. Digo, pero también plantearnos esto, ¿qué significa que el club es de los socios? ¿Qué es esto de que el club es de todos nosotros? A ver, hay algo, para mí, en relación a que el club sea de los socios en torno al potencial político que tiene que un club sea de los socios. Digo, pensándolo, la historia siempre nos sirve. La historia siempre nos habilita a pensar a partir de nuestro presente, a partir de las inquietudes de nuestro presente. Y los clubes en nuestro país surgieron entramados con los barrios. Los clubes generan, digamos, una práctica comunitaria importantísima, territorial, en nuestro país, que durante el siglo XX tuvo varias veces cercenado el derecho al voto, donde hemos tenido fraudes, dictaduras, proscripción del partido político mayoritario, donde la mujer recién pudo votar desde fines de la década del 40. En los clubes siempre hubo elecciones, es decir, los clubes siempre fueron, por eso no recuerdo si lo comentaba, creo que vos, Martín, digamos, una isla democrática. Entonces, la práctica, digamos, democrática que tienen y de sociabilidad que tienen los clubes en nuestro país, yo creo que es algo inédito a nivel mundial y es algo a defender. Julia citaba a Macri y hay varias citas muy buenas de Macri a lo largo del libro. Buenas porque la ideología es muy transparente, es totalmente transparente. Y Macri tuvo, digamos, hubo tres oleadas de intentos como de avanzar con las sociedades anónimas, y en todas está él. La primera, en la década del 90, en el año 93, intenta comprar Deportivo Español, cambiarle el nombre, que se llame Social Español, y mudarlo a Mar del Plata. Hubo una asamblea, digamos, de socios que votó en contra y rechazó ese intento. Después Macri, en el 97, es el primer dirigente en la historia del fútbol argentino que pide la quiebra de otro club. Es decir, y después, progresivamente, le fue quitando tierras a Deportivo Español y dándoselas a la Policía Metropolitana. Es decir, el tipo no olvida, y ya entonces, como Deportivo Español hizo que naufragara su primer intento de privatizar el fútbol, tuvo una política persistente de, digamos, persecución hacia ese club. En el año 99, el Día del Amigo, es decir, el 20 de julio, hubo una votación en la AFA en donde también él intentó avanzar con las sociedades anónimas. Perdió 38-1. Perdimos, Mauricio, exacto. Esa anécdota que Cherkis la cuenta de manera insuperable y no
no lo voy a imitar a Cherkis, pero sí. Perdió esa votación. No obstante, persistió. Después, cuando fue presidente del país, intentó avanzar con las sociedades anónimas a partir de la intervención de la AFA, donde puso al que había sido el gerenciador de Belgrano, Armando Pérez, y donde creó la Superliga, donde estaba Tinelli, y donde también procuró avanzar con este modelo de las sociedades anónimas deportivas. Tampoco prosperó. Y finalmente, en 2023, a partir, digamos, del DNU, firmado por alguien que dejó de ser hincha de un club después de que ese club perdiera, es algo insólito. Yo, digamos, cuando alguien habla del carácter popular o plebeyo, digamos, o que expresaría eso nuestro actual presidente, yo y veo, digamos, que cambia de club cuando su club pierde, me parece algo, bueno, nada, increíble. Y después quería que no lo putearan cuando vino acá. Bueno, en Boca empezó la resistencia a este señor. Recordemos, cuando tenía solamente una semana como presidente, se tuvo que ir del club bajo una lluvia de insultos. El denominador común de estos tres intentos de avanzar con las sociedades anónimas deportivas en el fútbol y por lo tanto clausurar la democracia en el fútbol, clausurar la vida social y comunitaria de los clubes y que los clubes pasen a tener dueños en lugar de socios, es Macri. Y por eso me parece que esa pregunta, y es importante que sea una pregunta, es algo que actualiza y nos hace pensar en el día a día justamente de quién es Boca. Santiago, ante todo agradecerte la mención de mi abuelo. Quiero agradecerte, Ale, quiero agradecerte, Silvia, este momento que nos están haciendo pasar, que para mí es inolvidable. El libro nos interpela diciendo de quién es Boca. Y no tenemos que caer en la trampa que muchos quieren poner de decir que hay que privatizar los clubes. Porque las asociaciones civiles son privadas, son entidades que tienen una denominación y son privadas, y es por eso que no podemos caer en esa trampa. Hay dos modelos, el de las asociaciones civiles sin fines de lucro, que propician el bien común de todos sus asociados, y el de las sociedades comerciales que propician la rentabilidad de sus dueños. Es por eso que, sin temor a equivocarme y reiterándote públicamente lo que te dije en privado, la rigurosidad histórica de este libro es maravillosa, porque tuve el honor de participar de la mayoría de estos eventos, y la respuesta es, sin lugar a dudas, los únicos y verdaderos dueños de los clubes somos los socios. Bueno, además de leer el libro, es muy bueno, pero quería hacer una consulta que para mí es importante. ¿Cuántos clubes ves vos que tiene tan imbricado el barrio con el club y con una parte turística? Creo que es muy fuerte eso, en el sentido que no creo que haya en Argentina esta imbricación, esa unión que está encima con el mismo nombre, barrio y club, y encima un centro turístico, que el club forma parte de ese centro turístico, lo cual creo que es, para mí es una cosa importante. Y creo que también el tema dijiste que para mí es serio, el tema de que la INSAA se transformó un ente en sí mismo, más allá del fútbol. Creo que eso también es así. Nada más. Sin temor a equivocarme, me parece que no hay otro como Boca. Y es notable lo de la cancha de Boca, la solución. Yo tengo una admiración total por quienes proyectaron y diseñaron y construyeron esta cancha,
porque que en un terreno de dimensiones pequeñas hayan hecho semejante estadio es impresionante. Es decir, es como la solución que tomaron de construir la cancha para arriba. Sí, yo creo que no sé si hay otro caso, digamos, de un club que esté tan mimetizado con su barrio, que no haya perdido en ningún momento su identidad barrial y que tenga la proyección internacional que tiene Boca. Me parece que no. Quiero agregar a esto una cita que pone Santiago en el libro de Macri. Dice: cuando llegué a la presidencia de Boca, tuve que cambiar la imagen del club que se relacionaba con lo sucio y oloroso del barrio. Ahora Boca es un club fashion. Bueno, acá estamos reivindicando lo sucio y oloroso del barrio, que está muy lindo. Que un poco lo que contabas en el libro, ¿no? Es cómo se edifica la Bombonera para mimetizarse también, ¿no? Como parecer una casa más del barrio, algo así es tu cita. Hola Santi, me gustaría saber qué te sorprendió cuando hiciste la investigación, ¿no? Como imagino que también investigar algo que es tu pasión, uno cree que sabe mucho sobre su club, pero entiendo que también cuando lo empezás a investigar te puedes llegar a encontrar con cosas que tal vez no conocías, y me gustaría saber, dentro de tu investigación, de tu trabajo, qué dato o qué situación te encontraste que dijiste, wow, esto me cambia la manera de ver, o que te haya sorprendido. Mira, a mí me sorprendió muchísimo, en un momento haciendo laburo de archivo, di con la revista Mundo Boquense, revista que en octubre del año 47 lanzó un plebiscito para ver qué hacer con la cancha de Boca. En aquel entonces, la cancha de Boca tenía 2 de las actuales 3 bandejas, y no se sabía muy bien cómo iba a seguir. Entonces se dio una discusión, si ampliar la cancha o si mudarla. Una discusión que tiene una vigencia absoluta. Participaron muchísimos hinchas de Boca. Cuando digo muchísimos, hablo de más de 10.000 hinchas de Boca de todas partes que mandaron cartas. ¿En qué año era eso? Año 47, que mandaron cartas a la redacción. La cancha de Boca finalmente se amplió, la tercera bandeja junto a la iluminación artificial se inauguraron en el año 53, pero era una discusión. A ver, creo que lo tenía, mira, justo lo tenía marcado como cita. Había un hincha que en forma de verso mandó una carta a la redacción de Mundo Boquense, Agustín Fortuna, y escribió lo siguiente: ¿cómo me apena pensar que haya gente que quisiera otro estadio levantar dejando la Bombonera? Tan coqueta, bullanguera, invicta en tantas jornadas, representa a la barriada de más sangre futbolera. El que la quiera cambiar de lugar a nuestra cancha llevará encima una mancha muy difícil de borrar. Gracias, Agustín Fortuna, por escribir esto. Está muy vigente, ¿no? Esto. No sé si hay alguien más que quiera preguntar, hacer alguna... sí, ahí tenemos un pequeño hincha que quiere participar. ¿Cómo te llamas? Vicente. Hola, Vicente. ¿Cómo estás? ¿Sos hincha de Boca? No. Sonamos. Pero vine para mi papá. Vamos, muy bien, papá. Es amigo. Bien. ¿Cuán largo era el puente? Mi duda es, si se construía el puente, ¿cuál más o menos, cuán largo sería? El puente que iba a unir, claro, era un proyecto bastante estrambótico, digamos la verdad, que era dejar esta cancha y unirla con puentes. Explicar a Vicente. Vicente, querido, bueno, gracias por tu pregunta. La idea era construir otra cancha acá en Casa Amarilla y hacer un puente, creo que decía de 300 metros del proyecto, podría errarle metro más, metro menos, y no sé, después
después de ese puente me perdí. Yo quería agradecer la sensatez de Vicente, que es más razonable que la de quienes tenían semejante proyecto. Y quería de paso... No, y solamente ya que agarré el micrófono, retomar algo que dijo Abatangelo, porque creo que en el desprecio por la noción misma de bien común, es que entendemos también porque estamos viviendo una época, a mi entender, tan penosa, en la que también la salud pública es despreciada, la educación pública es despreciada, la cultura como un bien común es despreciada. Porque la idea misma de un bien común, de compartir algo y valorarlo entre todos, es eso lo que está siendo despreciado, y eso se arrastra también en una pasión y en un amor como el que nosotros tenemos por Boca y que no lo pueden entender. Se les escapa a quienes solo pueden traducir y hablar el lenguaje del dinero. Si no les gusta este barrio, y no les gusta esta cancha, no les gusta este olor, tengo otro club para recomendarles. Boca no es para ellos. Agradecerles a todos por haber venido. Una convocatoria espectacular, Santiago, la verdad. Felicitaciones. ¿Qué tal? Buenas noches. No, recién estaban hablando de que el abuelo del señor hipotecó su casa para poder arrancar o empezar ladrillo a ladrillo, y a su vez lo contrario, que otro señor quiso privatizar lo que el abuelo del señor arrancó con todo esfuerzo, con todo sacrificio que tuvo, que hipotecó la casa con futuro. Si no pagaba, quedaba en la calle. Y el señor, como señor Macri, quiso entregar lo que el abuelo del señor empezó. ¿Cómo lo ven ustedes el sacrificio del abuelo del señor? Quiero que todos sepan que esa comisión directiva, no solo Camilo Sichero hipotecó su casa, todos los miembros de esa comisión directiva pusieron como aval de los préstamos bancarios las propiedades que tenían en su haber. Y hasta el año 43 que el club pudo abonar la deuda, y tengo el carnet de avalista de Camilo Sichero del año 43, todos los integrantes de esa conducción tuvieron su casa hipotecada. Pero ¿sabés por qué fue eso? Por algo que acaba de decir Martín, por la pasión que nos mueve, el sentido de pertenencia, porque esa casa de Olavarría 548, donde yo nací, para mí es el orgullo más grande que tiene una familia. Porque fíjense qué diferencia enorme, esa conducción que vino con la convicción de construir la cancha de cemento, como ellos llamaban a la estructura de hormigón armado, pusieron en juego todo su patrimonio. Y este señor que nos quiso conducir, quiso engrandecer su patrimonio con lo que construimos generaciones y generaciones de dirigentes. Es por eso que los 120 años de gloria que tiene nuestra institución está cimentado por todos esos dirigentes y todos esos jugadores. Mi familia tiene el orgullo que Donato Oberdam Abatangelo, capitán del año 10, que jugó el primer partido en 1913 y que ganamos 4-2 contra Estudiantil Porteño, fue el primer jugador que Boca cedió a la selección nacional. Entonces, fíjense el arraigo familiar y barrial que todas nuestras familias tienen con esta institución, para que nadie venga desde cualquier lugar a apropiarse o de Español o de Argentinos Juniors o de Boca y hacer con eso un gran negocio. Esa es la gran diferencia y eso es lo que tenemos que defender los bosteros de ley. Gracias.
Buenas noches. Bueno, la pregunta es el título del libro, ¿no? ¿De quién es Boca? Y creo que en todos los locutores han ido incorporando a los socios activos, adherentes, vitalicios, la gente que viene, los chicos del barrio. Yo creo que todos son, digamos, los dueños de Boca. Pero creo que no nos tenemos que quedar en ese concepto, creo que es muy circunscripto, sino que el de quién es Boca es mucho más amplio. Es de todos aquellos que quizás no tengan la posibilidad de ser socios por la distancia que viven, porque están en otro país o no tienen la posibilidad económica de ser socios de Boca, pero sí tienen un sentimiento y lo defienden en todos los puntos del mundo y del país. Eso se llama el hincha. Para mí, el dueño de Boca es el hincha. Voy a dejar a Santiago para que se despida y bueno, felicitarlo nuevamente, ¿no?, por este librazo que escribió y que todos nos sentimos muy identificados. Bueno, muchas gracias por venir acá a la cancha de Boca, a este lugar, a la presentación del libro. Nuevamente muchísimas gracias acá a la gente de Boca, gracias a la cual se pudo hacer esta presentación. Reitero el agradecimiento a Ale Veiga, a Marco Fernández, a Johnny Tea, a todos los compañeros de la editorial Futurock y por un club, y me retomo lo que dijo recién ahí el compañero, por un club de todos los hinchas de Boca, y aguante Boca, carajo.